Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras las derrotas en el Tesino y en el Trebia, Aníbal se estaba acercando cada vez más a Roma. Y en la urbe, el pánico. Los prodigios se suceden y el cónsul Cayo Flaminio irá ipso facto a toda velocidad hasta Etruria para enfrentarse al general cartaginés. Hoy, en Roma Eterna, Aníbal perderá la visión en uno de sus ojos llegando hasta Etruria, pero conseguirá derrotar una vez más a los romanos en la batalla del lago Trasimeno, uno de los grandes desastres de la historia militar romana y no el último que sufrirá este año. Así que coge luces antiniebla que te harán falta y comenzamos. Programa 107 de Roma Eterna y hoy, como te decía en la introducción, sigue la apisonadora cartaginesa por Italia, un cónsul derrotado en el Tesino, otro en el Trebia. La situación se está volviendo ya, esto es insostenible. Aníbal podía marchar sobre la ciudad de Roma en cualquier momento. El ambiente en la ciudad era de pánico absoluto, te puedes imaginar. Como ya te dije en el programa anterior, en cuanto dejó de colar la mentira, dile versión creativa del cónsul Tiberio Sempronio Longo sobre lo que ocurrió en el Trebia, el Senado envió legiones a Cerdeña, Sicilia, Tarento, un montón de quinquerremes. Miedo. Mucho miedo había en la ciudad. Livio nos cuenta que en medio de este clima de consternación llega el cónsul Sempronio a Roma después de cruzar por entre los jinetes enemigos, que nos dice que están diseminados por todas partes para saquear el territorio. La parte norte de Italia ya no es segura para Roma, presidió las elecciones consulares y regresó al campamento de invierno. Los cónsules para el año siguiente, el año que vamos a tratar hoy, para el año 217 a.C., son Gneo Servilio y Cayo Flaminio. Y mientras el excónsul se dirige camino a su cuartel de invierno, yo tengo que anunciarte que el programa de hoy es un poquito más especial porque cuenta con una colaboración que a mí me llega al corazón. Este episodio cuenta con la colaboración de RBA, que lo ha vuelto a hacer. Imagina por un momento, cierra los ojos si puedes, imagina por un momento que tienes en tu habitación, en tu biblioteca, una estantería con 60 libros. Y que estos libros tienen unas cubiertas de lujo, con elegantes diseños inspirados en la edad de oro de la encuadernación, y que dentro de esta encuadernación tan bonita se encuentran 25 siglos de historiografía del mundo clásico. Esto es lo que propone la editorial Gredos con la nueva colección Historiadores de Grecia y Roma. Esta colección los tiene todos: Tucídides, Tácito, Tito Livio, Heródoto, Flavio Josefo, Plutarco, todos con traducciones, por supuesto, introducciones y notas elaboradas por especialistas. Un viaje por 25 siglos, porque no solo están los antiguos, también hay gente un poquito más contemporánea como Gibbon. 25 siglos de historiografía que te harán viajar por el conocimiento antiguo y también te servirán para comprobar que cuando yo digo Tito Livio aquí nos cuenta esto, tú puedes ir y decir, ajá, lo dice. Si quieres más información, ve a la página web www.historiadoresgreciayroma.com, porque yo en cuanto suba la música me voy a lanzar de cabeza. Si el norte de Italia no era un lugar seguro, el campamento de invierno romano estaba lejos de ser también un lugar seguro y un lugar tranquilo en el que querer estar. Jinetes númidas, celtíberos y lusitanos andaban merodeando por la zona. El imperio de los romanos, tal cual te expliqué en el programa anterior, en todo el norte de la península italiana se había esfumado, se había desvanecido. Todos los convoyes de víveres eran interceptados. Solo les llegaba comida a los soldados romanos a través de naves que circulaban por el actual río Po. Todos los demás transportes eran interceptados por los cartagineses o por sus aliados. Y Livio aquí nos describe una mini campaña invernal de Aníbal en relación con este corte de suministros a los romanos que quizá deberemos entrecomillar. Todo lo que pase en invierno, principio de primavera, hay que entrecomillarlo, luego ya te iré diciendo por qué, te lo iré desarrollando. Primero nos dice que cerca de Placentia
Había un centro de suministros, un centro de aprovisionamiento, en otra traducción he visto un centro de municiones romano, que el cartaginés quería asaltar. Tanto galo, tanto cartaginés, tanto íbero, tanto númida tenían que comer, con lo que había que asaltar centros de aprovisionamiento para poder reabastecer a las tropas. Ese centro, por supuesto, estaba fortificado y defendido por una fuerte guarnición. Aníbal, viendo que de día con un ataque frontal quizá sería un poco complicado, intentó un ataque nocturno, en plan sorpresa, que no le salió del todo bien. Los centinelas vieron llegar a los cartagineses, aunque era plena noche, dieron la señal de alarma, el escándalo del griterío de la gente llegó hasta Plaquentia, y uno de los cónsules, aquí Livio no nos dice cuál, sale a toda velocidad con la caballería que marchaba en formación cuadrangular. Aunque Livio no nos diga qué cónsul fue, yo creo que debió ser Tiberio Sempronio Longo, todo picadísimo, todo rabiando por la derrota en el Trebia. Ambas caballerías entablaron combate, la de Aníbal y la del cónsul. El general cartaginés fue herido en este combate y tocó a retirada, perdiendo en esta refriega 400 hombres. Estuvieron descansando unos días y después lo vuelve a intentar esta estrategia de asaltar centros de aprovisionamiento, pero en otro sitio, en un lugar llamado Victimulae, una zona que se ha ubicado a medio camino más o menos entre las actuales Turín y Milán. Estamos en el norte de Italia. Ese lugar era un depósito de abastecimiento de los romanos durante la guerra con los galos, esa que te conté hace unos programas que se reunieron 100.000, 800.000 soldados, la de Dios, y poco a poco en ese lugar empezó a trasladarse gente a vivir allí por miedo al pillaje. Era un lugar fortificado, desde los campos se había reunido poco a poco un buen número de habitantes, fue creciendo el enclave, se convirtió en una ciudad, y se enteraron de que Aníbal iba hacia ellos. Lejos de escapar, esta gente dijo, sí, te vas a enterar, cartaginés. Empuñaron las armas, dijeron, no vienes tú, vamos nosotros a por ti, cartaginés. Allá que fueron unos 35.000, según nos cuenta Tito Livio, al encuentro de Aníbal. Desorganizados, en absoluto entrenados, solo con su valentía, con sus ganas de pegarse. ¿Qué podía salir mal? Todo podía salir mal y salió mal. Se encontraron. Livio dice que no es que fuera una batalla de orden de combate uno y otro, sino que se encontraron por el camino. Se encontraron con los cartagineses y pasó lo que tenía que pasar. Un reducido ejército, el de Aníbal, disciplinado, una partida pequeña de soldados, pero disciplinados, entrenados, con un general guiándoles, sabiendo lo que tiene que hacer cada uno, y aunque fueran pocos, aplastaron a 35.000 valientes de Victimulae, que no pudieron hacer nada. Al día siguiente, Victimulae se rinde ante Aníbal y se acuerda dejar una guarnición cartaginesa allí. Los vencidos entregan las armas y de repente tenemos un volantazo en la actitud que estaba mostrando Aníbal hasta ahora. En cuanto entregan las armas, se da la señal para entrar a saco en la ciudad, como si hubiese sido tomada por la fuerza, y se produjeron todos los horrores que te puedes imaginar cuando se toma una ciudad al asalto. Se puso en práctica contra aquellos desdichados, como dice Livio, todo el muestrario de desenfrenos, crueldad e inhumana arrogancia. Aquí finaliza la campaña invernal de Aníbal según Livio. El entrecomillado de esta historia, el primero de los que vamos a ver hoy, no es por el uso de la ultraviolencia, que ya la hemos visto utilizada anteriormente. A nadie, y esto es algo que tiene que quedar claro, a nadie le temblaba el pulso a la hora de saquear una ciudad, tanto a unos como a otros. Lo que a mí personalmente me hace desconfiar del relato es que, primero, Polibio no dice nada de esto, cosa que per se no es determinante, pero sí es curiosa. Segundo, Apiano nos dice que la campaña invernal acaba después de la primera batalla, esa en la que pierde 400 hombres, y el propio Aníbal es herido. Y tercero, que para mí es fundamental, no encaja con toda la política que el propio Livio nos cuenta que está llevando a cabo Aníbal. Es un volantazo demasiado brusco. Yo te estoy contando en los programas anteriores, por ejemplo, y ahora también lo vas a ver dentro de un rato, cómo Aníbal a los aliados de Roma no les hace nada, los deja ir porque lo que quiere es crear una unión de pueblos, nutrir sus filas con la mayor cantidad de soldados posibles, y ejerciendo la ultraviolencia lo único que quiere quizá es pacificar una zona, pero no le interesa eso, le interesa tener amigos, no tener gente atemorizada. Además, era innecesario porque le estaba yendo bien a Aníbal, salvo ese supuesto choque de caballería, todo iba bien para el general cartaginés.
Entonces, ¿qué pasó el resto de invierno? No te preocupes porque ese invierno no hubo un segundo de aburrimiento, te lo garantizo. Aníbal se quedó en territorio galo, tenía a romanos capturados y les daba lo justo para sobrevivir. Lo que te decía antes, a los romanos les trata mal, pero a los otros, a los presos aliados, les trató muy bien, con humanidad. Incluso les decía que no había venido a pelear contra ellos, sino que había venido a pelear a su favor. He venido a luchar contra Roma, no contra vuestros pueblos. Dadme vuestra amistad, liberemos Italia, salvemos vuestras ciudades, ayudadme y recuperaréis lo que los romanos os han arrebatado. Y después de intentar convencerlos, de darles de comer, ¿qué hizo con esta gente, con los prisioneros de los pueblos aliados? Los liberó. Los liberó sin pedir rescate. Por eso te digo que la ultraviolencia mostrada en el pasaje anterior de Livio no encaja. Lo que buscaba Aníbal era dejar sola a Roma. No venía a conquistar territorio, venía a destruir a los romanos. Los envió a sus ciudades con la intención de ganarse a todas las ciudades de Italia y así como están agradecidos, siembran la semilla de la rebelión antirromana. Te podrá caer mejor o peor Aníbal, pero es indudable que este hombre tenía mucha calle. Resuelto de esta manera el asunto de los aliados itálicos de los romanos, se tuvo que preocupar por los galos. Él sabía que los galos no eran muy aficionados a quedarse esperando en algún sitio así acuartelados y que alguna tirantez que otra iba a surgir. Tirantez que podríamos definir también como intentos de asesinato. Sí, Polibio nos cuenta que Aníbal temía que fueran a atentar contra él y se preparó toda una serie de pelucas que usaba junto a disfraces. Se paseaba por el campamento disfrazado de anciano, de joven, de adulto. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.